Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy una partida con Doctor Strange. ¿Por qué? Porque esta semana hay el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, así que nada, vamos a traer una partida de un héroe que además no había traído partida hasta ahora y tenía muchas ganas, la verdad, a medida que se iba acercando la peli tenía muchas ganas de hacer un mazo, de diseñarlo, de empezar a jugar con Doctor Strange, que sabéis que además es uno de los héroes que más me ha costado encontrar. Entonces, bueno, está bien que echarle partidas porque no le tengo tantas partidas encima a Doctor Strange. Y vamos con el último escenario que nos quedaba por probar en experto de la campaña. Ya os digo ahora que no me está gustando nada porque es de estos escenarios que hay que tener suerte para ganar. Entonces, bueno, pues ya sabéis lo que opino yo del azar y es que es absurdo. Un escenario que se basa en tener suerte, pero bueno. Bueno, no se basa específicamente en eso, ¿no? Ahora os explicaré, pero bueno, vamos primero parte por parte. Vamos con el deck. ¿Qué he tratado de hacer con este deck? Potenciar la capacidad de Doctor Strange más fuerte, que es poder jugar sus cartas de invocación. Aquí lo tenemos con estas fundas tan chulas, que son sus invocaciones. Estos son las cartas más poderosas casi de todo el juego. Entonces, para jugarlas tenemos que poder agotar a Doctor Strange y además tener recursos en mano para poder pagarlas. Entonces, he tratado de jugar a tener recursos en mano, obviamente, y también poder prepararnos. ¿Con qué nos preparamos? Con lo que no me mata y vigilancia constante. Con lo que no me mata, me curo y me preparo, lo cual va a venir muy bien porque Doctor Strange lo que peor tiene es que tiene muy poca vida y tiene, perdón, y tiene muy mala defensa. Entonces, lo que no me mata va genial. Salió en esta campaña. Es una carta que va perfecta para Doctor Strange. Por cierto, juego en protección, como estáis viendo, que es bueno, uno de los aspectos que más disfruto, sobre todo con los místicos, porque va un poco a controlar mesa, lo cual viene muy mal para este escenario. Pero bueno, hay muchas cosas que vienen muy mal para este escenario, ya lo veréis. O sea, este deck es mucho más poderoso de lo que va a demostrar hoy, ¿vale? Pero bueno, me da igual, es un escenario que teníamos pendiente para traer al canal, es un héroe que teníamos pendiente, pues ha coincidido así, no pasa nada. Luego, Vigilancia Constante, que es una carta rotísima en protección. Lo que pasa es que solo lo pueden utilizar los que tienen aéreo. Con Doctor Strange vamos a tener el aéreo al conseguir la capa. Entonces nos va a preparar para poder hacer la habilidad de Strange, pero además nos quita 2 de amenaza de un plan, que sabéis lo que sufre protección en quitar amenaza. Y nada, un poco ahí vamos al tema de poder prepararnos, ¿no? Con estas cartas, además de la capa que también nos prepara. Entonces esa es la solución que he ideado. Pero vamos un poco costes por costes, los recursos, los típicos de siempre, 3 recursos básicos dobles, 2 de los de protección para poder pagar cartas que ya veis que hay bastante carta cara. Meditación espiritual que viene muy bien para, sobre todo en los místicos, es una carta que viene muy bien para poder montar mesa lo antes posible, porque tú lo que quieres cuanto antes es conseguir la capa, conseguir el ojo de Agamotto, conseguir, bueno, diferentes cartas que te van a permitir montar mesa y ser poderoso lo antes posible, ¿no? Porque si no, a los místicos les cuesta mucho, tienen que montar mesa. Luego, hechizo de escudo, que en Doctor Strange no es tan buena porque no juega tanto con el descarte como en Adam Warlock, pero sí que es buenísima porque te evita un ataque, ¿vale? O sea, es posiblemente la mejor carta de los místicos de todo el juego, junto con el hechicero supremo. Es una carta casi obligatoria cuando juegas a los místicos, entonces, carta muy buena. Luego, bueno, pues cartas de Doctor Strange, estas ya las he comentado. Cosmo, que a lo mejor en este escenario, perdón, Perdón, me tuve que motear, que tengo la garganta tocada. A Cosmo en este momento posiblemente no lo aprovechemos tanto porque Don de Veneno es muy agresivo, entonces lo perderíamos igualmente aunque lo bajemos. Pero es un héroe un aliado que comba muy bien con Doctor Strange porque nunca se va a hacer daño. El hechicero supremo, carta obligatoria con los místicos, nos da uno más de mano en nuestra identidad de héroe. Arremetida, ¿por qué? Porque vamos a jugar con arremetida, con pájaro burlón y con puño de hierro, porque queremos aturdir al villano, ¿vale? Que lo que os he dicho es que Doctor Strange no tiene buena defensa. Entonces, si tú juegas con los estados, si tú provocas estado, que ya sus propias cartas van un poco a eso, a generar estados y a modificarlos, a poner cartas de estado duro, a cambiar estados de confundido a aturdido o viceversa.
Entonces tú siempre vas a poder estar jugando con ese tema, ¿no? A aturdir, a confundir. Entonces, en un momento dado, aunque tenga tesón, si por ejemplo tienes una de aturdir y otra de confundido, siempre lo puedes modificar para poner dos del estado que más te convenga. Vale, entonces en ese sentido viene muy bien meter cartas que pongan estados y luego tú ya los modificarás. Y luego Queen Transporte y Elite Transporte, porque bueno, somos vengadores, podemos llevar el Queen y está muy bien para generar esos recursitos extra que nos va a permitir poder activar a Doctor Strange varias veces para sus cartas de invocación, ¿vale? Y nada, un poco hasta aquí el deck y os voy a hablar un poco del escenario, de por qué no me gusta. Es un escenario que bueno, con tesón lo puedo entender, pero ya la tercera etapa lo tenemos aquí, es muy dura, ¿vale? Tiene firmeza, que la firmeza para mí es una habilidad que deberían dejar de utilizar, porque a todos los mazos que juegan un poco con los estados los penaliza demasiado, ni siquiera puedes colocar los estados para generar algún tipo de ventaja, como podría ser con Miles Morales. Entonces, bueno, pues la firmeza no me gusta, ¿vale? Y luego el problema que tiene este escenario, sobre todo, y además es algo que ya viene de atrás con este diseñador de esta campaña, es el tema de que tiene un montón de oleadas esta campaña, ¿no? Y bueno, y este escenario en particular tiene bastantes oleadas. Entonces, ¿qué sucede? Que tú a un villano que te obliga a poner 3 cartas de encuentro cuando lo cambias de etapa, que además cuando lo cambias son 3, más la que sacas son 4 cartas de encuentro y que muchas tienen oleada, pues acaba sucediendo lo que me sucedió a mí en una partida probando este deck, que tenía solo 2 de daño encima, un estado duro, un aliado para defenderme y todos los planes prácticamente a cero y me, me mató al aliado, me agotó, me quitó el estado duro, me mató por vida, me cumplió un plan y me puso 2 planes secundarios en mesa, ¿no? Todo eso en el primer turno de la tercera etapa. Entonces, aunque hubiese sobrevivido, me ha quitado al aliado, me ha quitado el estado duro, me ha puesto 2 planes secundarios en mesa, uno con aceleración y otro con el símbolo de una carta de encuentros a mayores por turno, y me completó uno de los planes. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Que sea tan que penalice tanto, además el hecho es que un mover ficha o algo por el estilo, con este villano en particular, no es solo mover ficha, es activar al villano otra vez y volver a resolverle su respuesta obligada, que en la segunda aún es peor, y en la tercera aún es peor, y es como los planes no dejan de subir. Entonces un mover ficha en Rhino con 50 oleadas no es lo mismo que un mover ficha en Duende Veneno con 50 oleadas. Que ya en Rhino sería difícil, pues aquí aún más, ¿sabéis? Entonces llega un momento que el tema de las oleadas y el tema de comerte cartas de encuentro por comerte cartas de encuentro, por hacerlo más difícil y ya, me parece una mecánica que no es divertida y que te estropea la experiencia, porque además tú de alguna manera tampoco puedes responder de ninguna manera, ¿sabéis? O sea, en el turno del villano eres comidilla para el villano, o sea, es su turno, él hace y deshace, y poco puedes hacer, ¿vale? O tienes un deck muy diseñado a eso, a defenderte en el turno del villano de diferentes amenazas, o poco puedes hacer. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una partida divertida, sin más, vamos a matarnos un poco el hype por esa, o a comernos, a acrecentar un poco el hype por Doctor Strange, por verlo en funcionamiento, que tenemos la peli ya este fin de semana. Y vamos a ver a dónde llegamos. Yo creo que vamos a llegar a la tercera etapa y morir, pero bueno, si sale una partida pues divertida, pues eso es lo que nos llevamos, ¿no? Y nada, os leo aquí, contenido, bueno, ponemos los 3 planes, contenido Duende Veneno 2 y 3, jugamos en experto, conjunto de encuentros Duende Veneno, fuerza simbiótica normal y artilugios de duende, colocamos el contador del planeador sobre Midtown y le damos la vuelta a esta carta. Esto empieza con 1, esta con 2 y esta con 0. El cielo de Manhattan, que ya sabéis que dice que lo apartemos, pero a mí me gusta, me parece bonito, o sea que lo voy a dejar. De las pocas cosas bonitas de este escenario. Vamos a... Bueno, esto no sé si lo he barajado, gente. Vamos a barajarlo por si acaso. Me parece una pena que solo tenga 5 invocaciones, de verdad. O sea, me encantaría que tuviera, no sé, 10, por ejemplo. O otras 15 cartas de invocación. Estaría muy, muy, muy bien. Pero bueno, vamos a revelar la primera. 7 anillos de ragador. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como siempre os digo, por favor, en este escenario, deseadme suerte, que se viene difícil. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Me gustaría montar algo de mesa. Esto nos viene bien.
Los 7 anillos de regador. Creo que la voy a descartar. Con la habilidad... No, perdón. Primero vamos a hacer mulligan. Y me voy a quitar de... Puño de hierro ahora es demasiado caro. 2, 3, 4. Me voy a quitar de estas 4. Probamos otras 4. 1, 2, 3, 4. Otra 5. Podríamos buscar con estudios místicos una carta. Ponerla en nuestra mano. Y estaría muy bien, por ejemplo, que fuese la capa. Vamos a descartar. Ahora sí voy a hacer la habilidad de Doctor Strange. Bueno, de Stephen en este caso. Como alter ego. Descartamos la primera carta del mazo invocación. Vientos de Guatón nos va a venir mucho mejor. Así que por 2 recursos me voy a bajar el Ojo de Agamotto. Por una voy a jugar Estudios Místicos. Busco una carta de Doctor Strange en el mazo en la pila de descartes. Y la añado a mi mano. Barajamos. Podría coger la capa, pero creo que nos va a venir mejor coger Maestro de las Artes Místicas. Y vamos a barajar. Quiero un montón de recursos en este primer turno para tratar de solventar el problema de Duende Veneno, ¿vale? Que además ahora no lo he hecho, pero tengo que repartirme 2 cartas de encuentro, ¿vale? El primer turno de Duende Veneno es muy duro, o sea que vamos a tratar de hacer nosotros también un primer turno muy fuerte para poder ganar tiempo. Entonces esto viene a nuestra mano, barajamos el mazo, nos podemos dar la vuelta, vamos a comernos ya las 2 cartas de encuentro que luego se me van a olvidar, las dejo aquí. Vale, entonces por 1 pago el coste impreso de la carta del mazo de invocación, que va a ser Vientos de Batón, coste 0, y se resuelve la capacidad especial, robo 3 cartas, 1, 2, 3, y después se devuelve a la parte superior. Voy a jugar Meditación Espiritual, robo 2, y ahora habría que descartar una, que puede ser, no sé, Salvaguarda. Sí, yo creo que puede ser Salvaguarda. Ahora voy a agotar a Doctor Strange para jugar Vientos de Guatón. Robamos 3 cartas. Le voy a dar la vuelta a la siguiente. Vale. Vamos a pagar. Ahora quiero bajar el Queen Transporte. O sea que vamos a pagar 1. Vamos a pagar 2. Vamos a pagar 3. Jugamos Queen. Y creo que... voy a pagar 2 y 3 para bajar a Pájaro Burlón. Vamos a aturdir a Duende Veneno. Vamos a intervenir de 1 aquí. Daño derivado en pájaro. Y me voy a quedar a Won. Creo que me he vaciado de arremetidas, ¿verdad? 1, 2, sí. Bueno, medio deck ya en este primer turno. Y vamos a dar turno. Esto va para aquí. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. O sea que vamos a colocar 1 de amenaza, 2 de amenaza, 3 de amenaza. Ahora el villano nos ataca. Déjame ver cómo tengo la mano.
Creo que no me voy a defender. Ataque de 3. Y 2 son 5. Nos hace 5 daños. Ahora se pasa esto al que tenga menos, que va a ser este. Descartamos una carta de nuestra mano, que va a ser one, creo. Y ahora carta de encuentros. Y tenemos aquí las 3 cartas de encuentros. Esperemos que no sean muy duras y poder sobrevivir. La primera, ¿vale? Un esbirro. Mientras haya en juego un entorno simbionte, gana ataque veloz, no hay entorno simbionte. O sea que, bien. La segunda, esclavo simbiótico, este tiene guardia. Mientras haya un entorno simbionte, gana patrulla, ¿vale? Y la siguiente es un plan secundario, complicación 2, o sea que entra con 2 y 2 son 4. Cuando se muestre esta carta, traslada el contador de planeador al plan principal que tenga más amenaza. Resuelve su capacidad especial. Creo que no nos compensa comernos daño, o sea que lo voy a pasar aquí, podemos elegir. Y este lo que nos hace es colocar uno de amenaza a mayores en cada plan. O sea que este se va a 2 y estos 2 se van a 3, ¿vale? Bueno, pues ahora poco a poco hemos pasado lo peor. Vamos a tratar de ir remontando. Vamos a tratar de ir remontando. Vale. Vamos a pagar 2, agotarnos y jugar bandas carmesí de Citorak para hacer 7 aquí, cae derrotado. Además de que, bueno, lo aturdimos, pero nos da un poco igual. Revelamos la siguiente carta. Ahora por 2 voy a jugar lo que no me mata. Me curo de 2 y me enderezo. Voy a por 2 jugar el hechicero supremo. Voy a intervenir de 3 aquí. No. No, voy a intervenir de 1 aquí. Entonces esto se va a 3. Perdón. Le pongo el daño derivado a pájaro burlón. Lo que voy a hacer es agotarme. Elijo una carta de estado que esté en juego. Sustituye esa carta de estado por otra distinta, que va a ser el duro. Y lo que voy a hacer es aturdirlo. Y revelamos la siguiente. Imágenes de icon. Vale, vamos a dar turno. Perdón, esto que hice aquí. No sé qué hice con esa amenaza, creo que sobra. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Y por el hechicero supremo vamos a robar 6. Enderezamos. Y damos turno. 1 de amenaza. 2 de amenaza. 3 de amenaza. Ahora nos atacaría Duende Veneno, pero está aturdido. El esclavo nos atacaría de 2. ¿Cuántos lo que no me mata han salido? Ha salido 1. Alguno más ha salido, 2, 3. Han salido los 3. Tampoco queda mucho deck. Creo que me lo voy a comer. Me voy a 5. Vale, y ahora carta de encuentros. Y por la escapada aérea, carta de encuentros. La primera es otro esbirro con guardia. Y la última es una carta que se vincula al villano con 2 contadores. Y nos dice que las bombas incendiarias, después de que el villano te ataque, quita un contador de bomba de esta carta, sufres 2 de daño indirecto, ¿vale? Y entra con 2 contadores. Las bombas incendiarias, vale. Ok, ok. Tenemos la capa, lo cual no está mal. Así que... por 1
Voy a jugar Maestro de las Artes Místicas. Entonces, paga el coste impreso de la primera carta del mazo de invocación. Pagamos 1. Se resuelve, o sea que confundimos al villano. Y quitamos 4 amenazas a un plan que va a ser este. Y esto se vuelve a poner aquí. Por 1 y 2 jugamos la capa. Jugamos la capa. Voy a agotarme y pagar 1 para jugar imágenes de icon. Confundimos al villano. Quita 4 amenazas de un plan, que va a ser este. Y ahora se va al descarte, ahora sí que barajamos. Imágenes de icon de nuevo. Vale, podemos preparar a Doctor Strange. Me voy a dar la vuelta, me voy a curar de 3. Nos quedamos a 2. Y creo que me voy a reservar a Pájaro Burlón. O sea que vamos a dar turno, robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Eso puedo dejar aquí. Vale, la capa me gusta más dejarla de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Este se va a 1. Este se va a 4 y este se va a 5. Ahora el villano quiere planificar, pero está confundido. Ahora planifican los esclavos, o sea que se planifican aquí, se va a 3. Y carta de encuentros, que va a ser, bueno, pues otro accesorio que entra con otros 2 contadores. Vale, yo creo que va a quedar mejor si le ponemos... Esto lo voy a retirar finalmente, al menos de momento, mientras estén aquí los accesorios. Más bombas. Entra con 2 contadores. Vamos a ponérselo diferente. Ese es como más azulillo, ¿no? El dibujo. O sea que vamos a buscar aquí las bombas de impacto con 2 contadores. Después de que el villano te ataque, quita un contador, agota una mejora y un apoyo que controles. Uf, cuando se active este bicho nos va a reventar, gente. Pero nos va a reventar. Vale, vale. Y nos tocaría. Nos tocaría. A ver cuántos recursos dobles hay. Aquí hay una. Y aquí hay otra, no hay más. Vale, ¿qué carta podríamos robar con el Santa Sactorum? Maestro de las Artes Místicas, tal vez. Vale, voy a hacer la habilidad de Doctor Strange para descartar la primera carta del mazo de invocación. Quitar la segunda. Vale. Ok. Vamos a pagar una. Bajamos el Santa Sactorum. Agotamos el Santa Sactorum. Añadimos una carta de hechizo que esté en nuestra pila de descartes. Que va a ser, yo creo que el maestro, ¿no? O Won. Yo creo que el maestro. Barajamos.
Ah, perdón, tiene que ser carta hechizo. El maestro es carta hechizo. Igual le he liado. No, no, no. Perdón, tiene que ser una carta de hechizo. Perdón, tengo que quitarla. Tiene que ser una carta de hechizo. Bah, pues ahí la he liado. Porque no me interesan las demás. Pero sí que puedo meter. No sé, voy a meter la mejora mágica. A lo mejor uno más nos viene bien. Y barajamos. Vale, y tenemos que robar una carta. Cortamos. Pensé que eran cartas de Doctor Strange solo. Va a ser vigilancia constante. No nos viene mal. No nos viene mal, la verdad. Por 2, yo creo que con 2 no vale la pena curarse. Vamos a dar la vuelta. Vamos a pagar 1, 2, 3 y 4 para jugar a Nick Fury. Vamos a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Cosmo no viene mal tampoco. Cosmo no viene mal. ¿Puedo sacar el transporte más Cosmo? Creo que sí, es lo que voy a hacer. Aunque me duela descartarnos algunas otras. Por 3 cartas voy a bajar el transporte. Y por 1 y 2 bajamos a Cosmo. Vale. Y el tema es que no puedo poner los estados duros, pero me da un poco igual porque tengo a Nick Fury. Voy a pegar de... Me interesa utilizar a Cosmo ahora. Uf, no sé si me interesa, ¿eh? No sé si me interesa. Con Nick fijo que vamos a pegar aquí 2. 1 y 2. Vamos a ponerle daño derivado a Nick. Con Doctor Strange voy a pegar de otro. Lo preparo, pego de otro y este cae derrotado. Me voy a ir quitando primero los esclavos, gente. Que puede ser bastante perjudicial eso. Y vamos a jugar un poco al control de mesa. O sea que vamos a robar. 1, 2, 3. Me reservo a Pájaro Burlón y a Cosmo. 1, 2, 3. Porque me quiero mantener esta carta. 3 y barajamos. Si supiera cuál es la carta que viene después, para saber si la puedo utilizar o no, luego prepararme con la capa y demás, si fuese un coste 0, sí que lo haría. Pero en este caso creo que es mejor mantener a Cosmo, o sea, mantener esta carta para generarnos estados duros. Y luego ya veremos. Cortamos. Robamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por Hechicero Supremo. Vamos a preparar todo. Aliados siempre me gusta dejarlos por el mismo lado. El Transport y Queen me gusta dejarlos en el mismo lado. Y bueno, la capa la puedo dejar por aquí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una amenaza. Otra amenaza. Y esto se va a 5. Vale, ahora nos atacaría Don de Veneno. Nos vamos a defender con Nick Fury. Ataque de 3, de 4, de 5. Y esto es después, ¿no? Después, vale. De 5. Resuelve la capacidad especial del plan que tenga asignado el planeador. Que va a ser este. Y es colocar uno de amenaza sobre cada plan. Esto se va a 5. 7. Y
6. Entonces, son 3, 4 y 5 de daño. Y Nick cae derrotado. Ahora nos dice, después de que el villano te ataque... Ah, perdón, ¿cuál va antes? Son todas obligadas. Va a dar igual. Va a dar igual. Bueno, vamos a resolver esto. Después de que el villano te ataque, quita un contador de bomba. Sufres 2 de daño indirecto. Vale, nos vamos a 4. Después de que el villano te ataque, quita un contador de bomba e impacto. Agota una mejora y un apoyo que controles. El apoyo va a ser el Sancta Sanctorum y la mejora va a ser el Hechicero Supremo. Ahora habría que hacer la obligada de Duende Veneno. Esto se va al que tenga menos, que va a ser el de... No, el de 5. Entonces ahora nos obliga a colocar otra amenaza sobre cada plan. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Bueno, va a haber que intervenir como locos ahora, ¿eh? Vale, ya estarían las obligadas. Ahora nos atacaría de 2 el esclavo. Creo que me lo puedo comer. Nos vamos a ir a 6 daños. Y esto todo así el ataque. He barajado, o sea que tiene que haber una carta de encuentros y otra carta de encuentros. Creo que serían doble. Vale, la primera nos dice que mientras no haya en juego ningún entorno simbionte, esta carta se considera, o sea que esto gana patrulla. Vale, se considera entorno simbionte. 5 amenaza. Y esto va vinculado al villano. Y hay que gastar 3 recursos. Le da uno más. Vale, vale, ok. Ok. Creo que hay que hacer un rayo mágico ahora mismo. Vamos a jugar meditación espiritual, robamos 2. Descartamos una, que puede ser esta. Vale, por 3 vamos a jugar. Creo que... Gana patrulla. Bueno, vamos a jugar rayo mágico. Por 3 hacemos 5 aquí, cae derrotado. Se descarta la primera, pero nos da igual. Sería todo lo anterior, confundirlo, hacer 2 de daño a ese enemigo y aturdirlo. Vale. Voy a agotar a Doctor Strange y pagar 1 para jugar los 7 anillos. Vamos a coger 3 estados duros. Vamos a poner uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y esto se descarta. Siguiente. Bandas carmesí. Vale. Con Cosmo voy a intervenir aquí de 1. Son 4 amenaza. Voy a decir evento. Entonces, bueno, cuando nombra un tipo de carta, luego descarta la primera carta de un mazo. Si esa carta es del tipo nombrado, Cosmo no sufre daño derivado, ¿vale? Evento. Tenemos la siguiente. No nos vale de mucho. Creo que voy a jugar a Wong, ¿eh? Voy a pagar 3. No, 1, 2, 3, perdón. Voy a agotar
con la capa para enderezarme. Es que no quiero eso. Nada, pago a 3. Pago a Won. Agoto a Won. Descarto la primera carta del mazo de invocación. Resolvemos la siguiente, que es vientos de batón. De Watón. Nos agotamos y robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Vale, esto hay que barajarlo. Y ahora son los 7 anillos. Esto se va a 7, esto se va a 9, eso se va a 8. Más lo que nos ataque. Tengo que pagar 3. Los voy a hacer, ¿eh? Voy a pagar 3 para jugar lo que no me mata. Me curo de 2. Me enderezo. Y vamos a intervenir de 2 aquí. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Partida complicada, ¿eh? Partida de Magic esta, gente. Vamos a enderezar todo. Tenemos bastante mesa montada, pero en cualquier momento esto puede bloquear, ¿eh? Vale. Entonces, 2 de amenaza a cada plan. Este se va a 8. Se va a 10. Ah, no, perdón. Solo influye en el que tiene el plan. Esto solo influye a este, ¿vale? Entonces este no se va a 10, este va a 9. Y este se va a 8. Ahora, nos ataca Duende Veneno. Me voy a... No me voy a defender. Voy a hacer valer mi duro. Y a ver qué sucede aquí. Ataca de 3, de 4, de 5, de 6. Uf, espero que no haya un penetrante. Creo que no lo hay en este escenario. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quitamos el estado duro. Ahora, respuesta obligada. Vamos a quitar esto, sufrir 2 de daño indirecto. Y esto ya se va. Los 2 de daño indirecto van a ser... van a ser a nosotros. Y ahora agotamos una mejora y un apoyo. Que va a ser Santa Santorum y Hechicero. Vale, solo le queda esta carta. Y ahora hay que hacer la especial. Esto se va al que tengan menos, que va a ser... esta. Tenemos que descartar una carta en nuestra mano, que va a ser Estudios Místicos. Vale. Y carta de encuentros, que va a ser una sombra del pasado. Creo que no me interesa. O sea que voy a pagar 1 para jugar Salvaguarda Arcana. Dice, cuando se muestra una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula todos sus efectos y descártala. Vamos a descartarla. Y nos toca, gente. Nos toca. Nos toca. Creo que voy a agotar a Won para quitar esta, a ver cuál es la siguiente. Vientos de Watón. Voy a agotar a Doctor Strange para robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Revelamos la siguiente. Nos vamos a preparar. Por 1 voy a jugar Maestro de las Artes Místicas. Pagamos el coste impreso. O sea que vamos a pagar 1. Aturdimos al villano.
Le hacemos 7 de daño. Y eso vuelve a estar ahí. O sea, no, hemos pagado 1 para pagar esto. Y 1 y... No, hay que pagar 2, Perdón. O sea que lo voy a pagar así, con estos dos. Que las bandas carmesí cuestan 2. Voy a pagar 2 para jugar una proyección astral. Quitamos 3 de amenaza de un plan. Que va a ser este. Mira la primera carta del mazo de encuentros. Por cada icono de momento que haya en esa carta quita 1 de amenaza adicional. Son 3. Se va a 2. 1 y 2. Voy a pagar 2, que van a ser, pues no sé, gente. Voy a pagar estas 2 y agotarme para jugar las bandas carmesí. Le vamos a hacer 7 de daño. 5 y 2 más. Se va a 14. Lo aturdimos. Siguiente carta. Voy a quedarme así. Voy a quedarme así, yo creo. No sé si intervenir con los dos aliados. De momento lo tenemos bastante bloqueado en ese sentido, pero esto puede subir en cualquier momento. Bueno, lo voy a dejar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Y bueno, lo que siempre os digo, ¿no? En estos momentos que vamos a cumplir ya 40 minutos. Estamos por los 40 minutos. Espero estar cometiendo el menor número de errores posible, ¿vale? Este se va a 10. Y este se va a 4, porque tiene aquí más 1. Ahora este señor nos atacaría, pero está aturdido. Y ahora carta de encuentros. El villano te ataca. Madre mía, no. Madre mía, no. Me voy a defender con... No tengo manera de cancelarla. Podría cancelarla. Podría cancelarla y la voy a cancelar, de hecho. Por un recurso del Queen Transporte. Vamos a jugar salvaguarda arcana y la vamos a cancelar. Porque no me interesa que se active, sobre todo por las obligadas y todo lo demás, gente. Ahora... ahora por 1 vamos a agotarnos, confundimos al villano y quitamos 4 amenazas de un plan, que puede ser este. Revelamos la siguiente. Nos vamos a preparar con la capa. Vamos a agotarnos para elegir cambiar un estado. Se lo vamos a poner aturdido. Y barajamos. Vale, revelamos. Vale, imágenes de icon. Voy a pagar 2 para jugar vigilancia constante. Vamos a prepararnos. Quitamos 2 de amenaza del plan principal, que va a ser este. 8.
Pagamos 1, 2 y 3. Aturdimos. Pero lo pasaríamos, ¿no? Son 3 de daño. Ah, no, no lo pasamos. Lo aturdimos y le hacemos 3 de daño. Entonces se iría a 17. ¿Está 14? Sí, se iría a 17. En 18 pasa. Vale, pues lo vamos a dejar justo al límite y aturdido. Que nos viene muy bien. Creo que con Cosmo lo voy a ir utilizando. Voy a ir a quitar una amenaza aquí. Pero no le hago la interrupción. Porque no es obligada. Me voy a dejar las imágenes de icon arriba. O sea que solo le quito el estado duro. Y con pájaro burlón voy a quitar otro. Esto se va afuera. Porque tiene entorno simbionte y no me gusta eso. O sea, le vamos a quitar el estado duro a pájaro burlón. Y voy a curarme uno con Won. Me curo de 1. Y estoy enderezado. Vamos a intervenir de 2 aquí. Damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Carta de encuentros. Barajamos. Vale, y entonces lo que por un momento parece que está súper controlado. Ahora cuando lo pasemos a Duende Veneno 3 va a venir la gran complicación, gente. La gran complicación. Porque tiene firmeza, ya no podemos jugar a evitar que se active. Tiene represalia, o sea que va a ser una partida ahí ya que a lo mejor tenemos que ir al rusheo de alguna manera y no sé cómo, porque tampoco sé cómo vamos a poder sobrevivir con solo 10 de vida a ese bicho. 1, 2, 3, 4, 5 y una son 6. Enderezamos todo. Y damos turno. Una amenaza, otra amenaza y este se va a 5. Entonces el villano nos quiere atacar, pero está aturdido, no se activa. Y ahora doble carta de encuentros. La primera. Vale, el villano te ataca. Voy a defender con pájaro burlón y hay que darle al villano una carta de aumento adicional para esta activación. Vale, ataca de 3, de 4, de 5, de 6 y una son 7. Pájaro burlón cae derrotada. Son 7. Ahora se hace la respuesta obligada. Se pasa esto al que tenga menos amenaza, que va a ser este. Y descartamos una carta en nuestra mano, que puede ser arremetida. Vale. Y cuando se muestre esta carta, dará al villano una carta de aumento. Boca abajo. Oleada. Vale. Y esto es bombas de humo. Están saliendo todos los artilugios del duende. Esto entra con 2 contadores. Vamos a ponerle otro color diferente. No sé, el naranjita, por ejemplo. Y cuando el villano te ataque, después de que te ataque, quita un contador. Descarta un evento de tu mano que tenga el coste más bajo. Vale. Ok, eso era la oleada. Y aunque esta carta encuentros, ¿no? Ah, no, no, no. Esta es la carta aumento. Esto es una carta aumento, gente. Esto es una carta aumento de la inteligencia inestable. Ok. Vale, pues nos tocaría. Podríamos descartarle esa carta, pero no sé hasta qué punto compensa. Habría que hacerle un daño aquí. Y luego serían 21 de vida, tiene la tercera etapa. Que además tiene dureza y represalia. Dureza y represalia. A ver cómo solucionamos esto. Voy a agotar a Won y cambiar a la siguiente. 7 anillos de ragador. No nos hace gran cosa eso, ¿eh? Vamos a jugar a Nick. Pagamos una. Pagamos 2, 3 y 4.
Perdón, ¿qué estoy haciendo? Esto está al descarte. Robamos 3 cartas. 2, 3. Y creo que vamos a ir al ataque, gente. Creo que vamos a ir al ataque. A ver cómo funciona esto, ¿eh? Voy a pegar de uno con Cosmo. Voy a decir evento. Esto se descarta, se revela la siguiente. Esta es la que quería. Aquí le hacemos todo el daño, se va a 18, cae derrotado. Cosmo, digamos que en este mazo funciona también como un segundo WOM, ¿vale? Para descartar la que no te interesa. Y ahora entra la tercera etapa, que nos dice que cuando entre en juego hay que coger 3 cartas de encuentro, que ya no me caben. Las vamos a dejar, no sé, voy a dejar de este lado. Son 3 cartas de encuentro. Y tiene dureza, firmeza y represalia. Voy a pegar de 2 con Nick, le quitamos el estado duro, se le pone la represalia y el daño derivado. Cosmo no sufre daño derivado. Por una. Voy a jugar Maestro de las Artes Místicas. Aturdimos a un enemigo, no podemos porque tiene firmeza. Perdón, hay que jugar la primera carta, ¿vale? Hay que pagarla. O sea que vamos a pagar 2. Y lo aturdimos, no se puede, tiene firmeza, le hacemos 7 daños. 5 y 2 son 7. Y esto vuelve a la parte superior. Y no tenemos que estar agotados. Paga el coste impreso de la primera carta, resuelves el especial, luego colócala otra vez. Vale, no tenemos que estar agotados. Y ahora yo creo que agotamos a Doctor Strange, pagamos 2, jugamos las bandas carmesí, volvemos a aturdir, tiene firmeza, no podemos. Y lo que vamos a hacer es hacer otros 7. 5 y 2 más. Y se va a 14. Como no es ataque, entiendo que no estamos sufriendo represalia. Y ahora podemos enderezarnos. Y creo que vamos a intervenir de 2. A intervenir de 2 aquí. Porque esos si sube están bastante bajos. Entonces si se activa este no nos molesta tanto, creo. Damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora la clave es sobrevivir. Y al siguiente turno hacerle todo el daño. Veremos a ver si somos capaces de sobrevivir a este monstruo. Entonces, una amenaza aquí. Este se va a 5. Otra amenaza aquí. Este se va a 8. Y una amenaza aquí. Este se va a 6. Vale, ahora el villano nos ataca. Nos vamos a defender con Nick. Esperemos que nos salga la que le hace daño indirecto, porque esa nos puede reventar la partida. Hay una carta que hace que todo el ataque se convierte en indirecto. Entonces son 3 de daño. 3, tiene doble carta de aumentos. 3, 4, 5. Coloca uno de amenaza sobre cada plan principal que no tenga asignado el contador. Vale, pues uno aquí y otro aquí. Son 3, 4, 5 y una son 6. Y Nick cae derrotado. Vale,
Después de que el villano te ataque, quita un contador de bomba de esta carta. Descarta un evento de tu mano que tenga el coste más bajo. Evento de coste más bajo va a ser este. Efectivamente. Nos descartamos de meditación espiritual. Y ahora a ver si sobrevivimos a todas las cartas, ¿vale? Son estas 3 más 4. Ah, no, hay que hacer la, perdón, hay que hacer la respuesta obligada. Después de que el duende se active contra ti, traslada el contador de planeador al plan principal que tenga menos amenaza, que puede ser uno de estos dos, y colócalo. Coloca uno de amenaza y que se resuelva. O sea que vamos a colocarlo en este. Colocamos uno de amenaza sobre este. Y ahora hay que colocar uno de amenaza sobre cada plan. O sea que este se va a 3. Este se va a 10. Y este se va a 7. Vale. Vale, creo que ya está todo. Y ahora, carta de encuentros. Ahora sí, la primera. Vale, guardia, esclavo simbionte. Es un problema el guardia, ¿eh? La segunda, guardia patrulla. Bueno, pues ya antes lo digo. La siguiente. Cuando se muestre esta carta, resuelve la capacidad especial del plan que tenga asignado el planeador. Uno aquí. Otro aquí. Y este se va a 8. Oleada. Madre mía. No, 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 no. Dios mío, 4 esbirros. 4 esbirros, gente. Buah, pues a ver cómo resolvemos esto. A ver cómo resolvemos esto. Creo que me voy a agotar y cambiar la carta de estado aquí de dureza por aturdida. Aunque tiene tesón, revelamos la siguiente. Nos vamos a preparar. Vamos a robar 3 cartas. O no, espérate, que igual tengo... No, no tengo manera de robar, ¿no? No, pues nos vamos a agotar, vamos a robar 3 cartas. 1, 2, 3 y vamos a barajar. Bueno, pues lo importante es que hemos sobrevivido al Duende Veneno en fase 3, a ese turno tan loco que tiene. Y entonces ahora el tema es poderse quitar todas estas guardias, que son una locura. 3 esbirros con guardia. Cortamos, yo qué sé, por aquí, revelamos. Vientos de guatón, wow. Pues eso nos puede venir muy bien. Creo que por... Tendría que pagar con fuerza. Por... ¿Cómo hago esto? O sea, me quiero enderezar seguro. El problema de lo que no me mata es el requisito de fuerza, que tendría que quitarme la arremetida y a lo mejor la necesito. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pagar 1 y 2 para jugar lo que no me mata. Me curo, me voy a 3 daños. Preparo a mi héroe, lo agoto. Quito esto. Robo 3, 1, 2, 3 cartas. Revelamos la primera, bandas carmesí. Por una voy a jugar maestro de las artes místicas. Entonces hay que pagar 2 aquí, que van a ser estas 2. Hacemos 7 aquí, que he derrotado. Como lo derrotamos no nos comemos la represalia. Y esto vuelve a estar ahí arriba. A lo mejor podría jugar a puño y hierro. Pagando 1, 2, 3, 4. Me quedaría un recurso en mano. Y otro.
Ah, tenemos el otro aquí, vale. Con Won voy a pegar de 2 aquí, cae derrotado. Daño en Won. Vamos a pagar un recurso, 2 recursos, 3 recursos y 4 recursos para jugar a puño y hierro. Vamos a pegar de esto, bueno, puño y hierro entra con 2 contadores místicos. Místico, no sé por qué, yo siempre lo relaciono con lo naranja. No me preguntéis por qué. Quizás por Warlock. Entonces, vamos a atacar. Cientos guardia. Vamos a atacar de 2 aquí. Entonces, le vamos a quitar... No, no se lo voy a quitar, creo. O sí, hay que quitárselo. 3, 4 los derrotamos y me queda el otro. Creo que simplemente voy a quitarme al simbionte. No, porque igual después no me lo puedo quitar, no. Vamos a hacer... Vamos a pegar con puño de hierro, le hacemos 2 daños. Ahora, respuesta, después de que puño de hierro ataque a un enemigo, quítale un contador. Lo aturdes y le infliges un daño, o sea que se va a 3. Se queda aturdido. Puño de hierro queda agotado. Daño derivado. Por 2 vamos a jugar vigilancia constante. Preparamos a nuestro héroe, quitamos 2 de amenaza del plan principal, que en este caso va a ser, pues, este, yo creo. Es que este va a saltar. Este está a 8, 9. Este está a 8. Vamos a quitar 2 de aquí. 2 de aquí. Voy a pegar con Cosmo y con Doctor Strange. Derrotamos al simbionte, al que no está aturdido. Le voy a poner el daño derivado a Cosmo. No quiero hacer su habilidad, su interrupción. No es obligada. Y vamos a dar turno. Si sobrevivimos a esto, a ver si nos salen muchas guardias. Perdón, muchos esbirros con guardia. Y podemos ganar la partida. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una salvaguarda bastante importante. Bueno, ahora me siento con la mesa muy controlada, ¿eh? A pesar de todo lo que tenemos encima. Es posible que podamos remontar. Bueno, remontar, finiquitar realmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Esto se va a 10. Este se va a 10. Y este se va a 9. Todos los planes al limitísimo. Ahora, Duende Veneno nos ataca. Creo que aquí compensa defenderse con Cosmo. Defendemos con Cosmo. Ataca de 3, de 4 y de nada más. Cosmo cae derrotado. Vale. Entonces, ahora, respuesta obligada. Después de que el villano te ataque, quita un contador y descarta el evento de tu mano que tenga el coste más bajo, que va a ser una meditación espiritual. Vale. Ahora esto se va al que tenga menos amenaza, que va a ser este. Y lo que nos hace es colocar una amenaza. Se va a 10, o sea que esto pasa. Se coloca uno de amenaza y se resuelve su capacidad especial. Esto a la vez. Se coloca la amenaza y se resuelve la capacidad. Entonces, se coloca la amenaza, se resuelve la especial, que es descartar una carta que puede ser
la meditación espiritual. Entonces esto ahora se da la vuelta. Vale, este simbionte ahora gana patrulla. Cuando se muestra esta carta, traslada el contador de planeador y todas las fichas de aceleración que haya sobre esta carta al plan principal que tenga menos amenaza. Nos va a dar igual. Lo voy a dejar en este que tiene más margen. Si hay al menos 2 cartas de entorno simbionte en juego, los jugadores pierden la partida. Ok. Vale, este dado no sé qué hace aquí. Vale, entonces ahora esto no tiene... Cuando se traslada el contador nada más y todas las fichas de aceleración. Vale, perfecto. Ahora nos atacaría el simbionte, pero está aturdido. Ahora tiene, además de guardia, tiene patrulla. Y carta de encuentros, que va a ser perfidia. Cuando se muestra esta carta, si está en juego el planeador avanzado, el villano se activa contra ti. Si no está en juego, busca el planeador avanzado en el mazo de encuentros y la pila de descartes y muéstralo. El planeador es una locura, porque lo que nos hacía era activarlo. O sea que voy a cancelarlo con salvaguarda arcana. Cancelamos el control remoto. Y nos toca, gente. Y nos toca. Vamos a pegar de 1. Al simbionte cae derrotado. Ya no tiene guardia por delante. Nos vamos a preparar. Y ahora habría que pagar 2 y agotarnos para hacer bandas carmesí. Aturda a un enemigo. No podemos. Y le hacemos 7 de daño. 5 y 2 más. Y se va exactamente a 21 para derrotar al duende veneno. Y aún podríamos enderezarnos, quitar 2 de amenaza pues de este plan, por ejemplo, ¿vale? Antes de hacer todo lo demás, ¿eh? Quitar otras 2 de amenaza de aquí. Y pues no sé. Podemos agotar a Wong para ver la siguiente. Tampoco habría gran cosa por ahí. Y nada, un poco hasta aquí. La verdad, espero no haber cometido errores. Creo que ha salido una partida muy interesante, la verdad, muy interesante. Pues como estáis viendo ahora salen escenarios, eso es lo bueno, con una dificultad lo suficientemente alta como para que Doctor Extraño sea divertido de jugar y sea interesante. Ya veis que no hemos hecho nada raro tampoco, ni buscando ningún combo loco. Pues simplemente poniendo cartas que optimicen a Doctor Strange, pero tampoco nada más allá. El deck me gusta mucho, creo que tiene mucho más interés cuando lo metes en escenarios donde no existe la firmeza, porque realmente lo ves funcionar muy bien, colocando confundidos, cambiándolo a aturdidos, aturdiéndolo otra vez, que nunca se active, ¿sabéis? O sea, con el tesón, digo. Y si no, pues simplemente con colocar un estado ya estás funcionando muy bien con el deck. Y es eso, ¿no? Al final no tienes que irte nunca al alter ego, porque es lo que te interesa con Doctor Strange, tratar de estar jugando siempre las cartas de invocación tan bonitas que tenemos aquí. Y nada, espero que os haya gustado la partida. Este es el vídeo número 99 del canal. Os anuncio ya que el próximo vídeo es un vídeo muy especial que tengo ganas de compartir con vosotros. Es un vídeo en el que de algún modo reúno, creo que toda la información que necesita, o bueno, prácticamente toda, diría, siempre hay cosas que te pueden quedar en el tintero. Prácticamente toda la información que necesita una persona para adentrarse en Marvel Champions. Son como 2 horas de contenido, ¿vale? Es un vídeo que me ha costado bastante, bastante tiempo grabar. No es que sea un tostón, ¿vale? Y ni que necesites 2 horas de ver un vídeo para enterarte de todo lo que necesitas, pero es que de algún modo es una partida en la que reúno muchas cosas, ¿vale? Y además os lo tengo dividido por secciones. Primero, de qué va el juego, luego hago una partida tutorial para cualquier persona que quiera verlo, empezar, porque está entrando al canal muchísima gente nueva que me hace preguntas muy de estar en sus inicios y tal. Entonces me apetece mucho dedicarle pues un vídeo especial a toda esa gente que está entrando, y a mayores también es una manera de reunir todas las preguntas y todas las dudas que se me hacen muy a menudo en estos 100 primeros vídeos que se me han hecho, ¿vale? O en estos 99 vídeos, pues lo reúno un poco ahí y tenéis, bueno, pues no solo cómo se juega, no solo de qué trata el juego, también tenéis tiendas a las que podéis acudir para comprar las cosas más barato, fundas que recomiendo, que también me lo preguntáis mucho, diferentes fundas de por qué sí unas y por qué otras no, por ejemplo, por qué siempre juegas en transparente y de repente vienes con estas Gambito, vale, pues un poco vais a ver ahí cuestiones, ¿no?
Bueno, estas porque casi no las usas, ¿no? Entonces aquí compensa, jamás se te van a estropear las 5 cartas de invocación, ¿vale? Pero bueno, estas se estropean un poquillo más, ya tenéis ahí toda la información. Canales de contenido referencia, os voy a hablar de diferentes canales de YouTube para que, bueno, pues no solo dependáis de mí o no solo veáis mi contenido, para que estéis un poco atentos, ¿vale? Porque yo como jugador, una de las cosas que disfruté mucho a la hora de Marvel Champions fue la comunidad, ¿vale? Y entonces conocer a las diferentes partes de la comunidad o de gente que puede estar entrando y saliendo, pues está muy bien también para informarte, para ver mazos, para ver diferentes tipos o maneras de jugar, también diferentes personas de cómo organizan las cartas, bueno, un montón, un sinfín de contenido, de verdad, son 2 horas de contenido en la que me esmero mucho por tratar de no dejar ninguna duda al aire. Entonces, cualquier persona que esté empezando, que pues a lo mejor solo se haya jugado una campaña, o a lo mejor no sabe muy bien cómo organizar las cosas, o a lo mejor no sabe dónde encontrar algún héroe, o a lo mejor no acaba de encontrar sus fundas ideales, lo que sea, pues ahí tiene un montón de contenido para que le echéis un ojo. Y nada, eso se viene el próximo jueves. Y nada, espero que os haya gustado la partida, como siempre os digo, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.